Muy buenas noches. Bienvenidos al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal Fundación Dr. C. Renaud de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela. Desde el punto de vista astrológico, estamos entrando en un periodo de aproximadamente 20 años de importantes transformaciones para el planeta y por su trascendencia abordaremos hoy el tema de Plutón en Acuario, un salto cuántico para la humanidad. Al respecto, podemos decir que la bóveda celeste está siempre en movimiento. Cada planeta marca un tiempo y una influencia en la vida de los seres. En esta oportunidad, estudiaremos el arquetipo planetario de Plutón en Acuario, sus características, incidencias, fortalezas y debilidades, al igual que las oportunidades de cambio. Para esta ocasión, nos acompaña hoy la profesora Eliana Urania Trujillo Salas, quien es venezolana con estudios en Administración de Empresas y quien ha integrado 3 sistemas de vanguardia: cosmobiología, yoga y flores de Bach, los cuales permiten al individuo descubrir sus potencialidades, aprender a vivir en armonía con sus emociones y estar en sintonía con los ciclos de vida. Cuenta con más de 20 años de trayectoria y experiencia en la consulta de asesoría profesional, así como en la enseñanza de la cosmobiología. Es miembro activo de nuestra fundación y actualmente presta servicio voluntario en el Arran Santuario 19 en Mérida, Venezuela. Profesora Eliana, bienvenida una vez más a Estudium. Tiene usted la palabra. Hola, muy buenas noches. Saludos a todas las personas que nos están viendo en este momento. Gracias a Studium por la invitación. Siempre todos los lunes estamos en conexión con todas esas informaciones, enseñanzas, conocimientos que comparten en las redes para toda la humanidad, ¿no? Hablar de Plutón es hablar de cambios, hablar de Plutón es hablar de transformaciones, ¿no? Y todo el proceso cósmico, nosotros lo vivimos constantemente a través de cada uno de los planetas, desde el Sol, el ciclo del Sol, que lo experimentamos al ver sus rayos, al amanecer, al atardecer, durante el mes que él está pues transitando y activando un arquetipo zodiacal, mes a mes. Lo experimentamos también con la luna. ¿Ok? En su ciclo lunar, 28 días, y la luna pues tarda 2 días en cada arquetipo zodiacal, y lo experimentamos con Venus, con Mercurio, con Marte, con todos los planetas de la bóveda celeste, pues ellos tienen su ritmo y tienen su recorrido energético. Pero hay unos planetas que están más alejados del Sol, que son los planetas que son los transpersonales, y dentro de los transpersonales, pues tenemos el último del sistema solar, que está mucho más alejado, que es Plutón. Y cada vez que un planeta transpersonal, Urano, Neptuno, Plutón, cambia de arquetipo zodiacal, es muy importante para el planeta, porque es un tránsito o es un movimiento que no es muy común. En el caso de la Luna, por ejemplo, que cada 2 días ella en su movimiento toca un arquetipo zodiacal cada 2 días. Plutón cambia cada 20 años aproximadamente. Entonces es muy significativo que este 21 de enero del 2024 Plutón conecta con el arquetipo zodiacal del Acuario, del Aguador, Acuario, y va a estar ahí pues unos cuantos años, y es importante pues ir conociendo algunos elementos para que podamos sintonizarnos con la energía de Plutón. Vamos a ver en la presentación, mm, para compartir un poquito de es la simbología del planeta, ¿no? Vamos a compartir pantalla, eso es. Entonces, ahí tenemos la simbología de Plutón, desde el punto de vista astrológico, desde el punto de vista cosmobiológico. Son los diferentes símbolos con los cuales en diferentes tradiciones se asocia la energía de Plutón.
¿ok? Tenemos la efeméride, que es un libro en el cual se encuentran todas las informaciones planetarias, todos los movimientos planetarios, los ingresos de los planetas, los eclipses, los solsticios, los equinoccios. Y en las efemérides, pues ustedes van a encontrar el símbolo que está asociado con Plutón, es el símbolo que tiene el que estoy marcando acá en el cursor. Este es el símbolo pues, más común desde el punto de vista del alfabeto como biológico. Pero nosotros utilizamos este símbolo que vemos acá, que estoy marcando con el cursor, ¿ok? Que es un símbolo pues que el doctor de la Ferrier, el maestro de la Ferrier, trae en su obra y pues da una explicación de ese símbolo plutoniano, ¿no? Entonces ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de Plutón, estamos hablando de una energía de regeneración, una energía de cambio, ¿ok? Este símbolo que vemos acá, el círculo con una línea, ¿ok? Y digamos que como dos alas, ¿no? Entonces, representa justamente la fuerza interior, el círculo, la fuerza interior que todos tenemos, esa concentración de nuestra energía o esa concentración de ese fuego, de esa fuerza, de esa energía que todo el mundo tiene, ¿ok? Y que se va expandiendo, ¿ok? Se expande hacia afuera, de adentro hacia afuera. Entonces, justamente ese arquetipo de Plutón, pues, nos habla de las transformaciones más profundas a nivel individual y a nivel colectivo que vamos a vivir. Desde el 21 de enero del 2024 hasta el 19 de enero del 2044, vamos a estar sintiendo la vibración de Plutón en Acuario. Por supuesto que los momentos del año donde va a ser más intenso esa energía siempre van a ocurrir cuando el Sol se encuentre transitando el signo de Acuario, que es entre enero y febrero, porque va a ser un momento donde va a haber mayor intensidad de ese arquetipo y sus características, ¿no? Entonces se unen las cualidades de Plutón como planeta desde el punto de vista cosmobiológico con las características de Acuario como arquetipo zodiacal, como signo zodiacal. Entonces se unen esos dos elementos y nos van a dar ciertas energías o ciertas predisposiciones que van a estar ahí en el cielo, que están ahí en el firmamento, y que la cosmobiología como un instrumento de información nos permite conectar, nos permite estudiar, abordar la parte simbólica de esos dos elementos, como lo es el planeta Plutón y como lo es el símbolo de Acuario. Haciendo un poquito de historia, porque no es la primera vez que Plutón entra o conecta o transita bajo el signo zodiacal de Acuario. La última vez, pues, fue una etapa muy importante en el planeta. Fue entre 1778 y 1798. Y si vemos un poquito de historia, si analizamos un poquito, pues, cuáles fueron los acontecimientos más importantes de esos años, pues encontramos tres sucesos que marcaron la historia de la humanidad. Primero, uno de ellos fue la Revolución Francesa, ¿ok? Un gran cambio cultural, un gran cambio ideológico, un gran cambio a todo nivel. Plutón, cuando cambia de signo zodiacal, de arquetipo zodiacal, Plutón cambia el status quo. O sea, mueve todo, remueve todo, ¿no? Entonces, en esa época era, digamos que el lema de la Revolución Francesa era libertad, fraternidad, hermandad, ¿ok? Entonces, digamos que son esos elementos que determinan la historia de una época del planeta. Otro aspecto importante de ese momento, del último ciclo de Plutón en Acuario, viendo la historia, la revolución industrial. También pues hubo un cambio a todo nivel, a nivel de la producción, a nivel de la distribución, o sea, todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la economía.
los tránsitos de Plutón en Acuario siempre traen un mejoramiento a la hora de hacer las cosas, en la dinámica de la sociedad, en la parte de la política, en todo nivel siempre pues hay un mejoramiento, ¿no? Plutón en Acuario siempre busca hacer las cosas diferente a como se estaban haciendo. Por eso cuando Plutón entra en Acuario pues cambian los estándares, cambian las creencias, cambian los pensamientos, ¿ok? Un poco de rebeldía, a veces puede ser un poco brusco, ¿ok? Lo importante es que sepamos que estamos en esa dinámica de cambios, de transformaciones y de renovación para que podamos estar en sintonía y podamos fluir en armonía con ese ciclo. Es como el surfista. Entonces tenemos que agarrar nuestra tabla y surfear esas olas, que son las olas de cambio, de renovación, de innovación, ¿no? Otro aspecto importante del último ciclo de Plutón en Acuario fue el fin de la guerra de la independencia de los Estados Unidos, pues que también pues marcó pues una etapa muy importante para esa potencia. Y hay más elementos, ¿no? Que podemos ir viendo del último ciclo de Plutón en Acuario, pero esos tres sucesos pues fueron los más importantes. Y de hecho, ese proceso de la Revolución Francesa, pues ya estaba como que dando una breboca a un gran acontecimiento que la humanidad entera va a vivir, como lo es la era de Acuario. Entonces, que es un punto también muy importante para ese salto cuántico que va a dar la humanidad. Entonces, Plutón en Acuario simboliza saltos cuánticos. ¿Ok? Y ¿qué hace diferente este Plutón en Acuario del 2024 al último Plutón en Acuario del año 1778? Lo que lo hace diferente, por supuesto, es otra época de la historia de la humanidad, pero estamos más cerca, ya estamos en los albores, ya estamos en el orbe de influencia de la era de Acuarios. Entonces eso quiere decir que vamos a sentir esos cambios con mayor intensidad a nivel personal, a nivel colectivo, a todo nivel, ¿no? Si vamos un poquito más atrás, siguiendo la línea del tiempo de Plutón en Acuario, tenemos que entre 1532, viendo la historia, porque la cosmología nos permite ver la historia con otros ojos, es decir, ver lo que sucedió en ese momento de la humanidad y ver cómo el arquetipo planetario más influyente de ese momento. Entonces, entre 1532 y 1553, Plutón en Acuario, pues marcó una etapa muy importante, la reforma protestante, ¿no? Si vemos la historia es cuando la iglesia tiene menos poder o la iglesia siente pues que le quitan su poder, ¿ok? Y se le da más poder a la monarquía. Y justamente en el siglo que viene, es decir, entre 1778 y 1798, hay un gran cambio también. La monarquía pierde su poder y viene un nuevo cambio de gobierno, una nueva forma de gobernar que tiene que ver con la república. Entonces, Plutón siempre trae cambios a todo nivel. Cambia el status quo, mueve, ¿ok? Las bases. Y eso siempre ocurre cuando está Plutón en Acuario, pues porque es un Acuario, el arquetipo es de cambio, de transformación, es de hacer cosas nuevas, de romper los esquemas. Entonces, justamente este ciclo de Plutón en Acuario se rompen esquemas a nivel colectivo. Y es una oportunidad también a nivel personal para que también hagamos nuestros cambios, romper los esquemas, nuestras cadenas que nos atan a nivel psicológico. También es una oportunidad para reinventarnos. Previo a este Plutón en Acuario tuvimos los años de pandemia, que ya nos estaba indicando, bueno, que hay que hacer cosas diferentes. Nos estaba preparando para el Plutón en Acuario. Entonces, es un momento de reinventarse, sí o sí. No hay excusa hacer las cosas de forma diferente, encontrar el estilo, encontrar el talento, conectar con la misión de vida, conectar con el propósito de vida, eh, porque son elementos que nos van a dar mayor fuerza, mayor seguridad para poder avanzar en esos cambios plutonianos en Acuario que son irreversibles, ¿no? Plutón fue descubierto en 1930, ¿ok?
descubierto a los ojos humanos, siempre ha estado, siempre estuvo ahí, ¿ok? Recordemos que es gracias a la observación del ojo humano que nosotros hemos podido tener toda la recopilación de la historia de la humanidad, en este caso de todas esas tradiciones y de todo ese conocimiento del alfabeto del cosmos o del alfabeto del cielo. Es gracias a la observación. Entonces, siempre estuvo ahí Plutón, pero no era el momento para dejarse ver. Él se dejó ver o fue gracias a un astrónomo, ¿ok? Que en 1930 pues se descubre Plutón. El hombre va más allá y descubre a ese planeta chiquito que en un momento fue llamado el planeta enano, ¿ok? Que lo bajaron de categoría, pero ya otra vez volvió a su categoría de planeta. Entonces, y es interesante estar siempre conectando lo que sucede en la historia de la humanidad y el cielo nos va a dar siempre las pautas. Entonces, esa es la maravilla de la cosmología, que uno puede entender la historia con otros ojos, leer la historia con otros ojos y poder leer entre líneas, ¿no? Entonces, justamente en ese año, cuando se descubre Plutón, digamos que hay pistas para entender su arquetipo y una de ellas es justamente o sale con mayor fuerza el estudio del psicoanálisis, ¿no? Digamos que ahí empieza un proceso interesante desde el punto de vista de la psicología, cuando se habla del inconsciente, cuando se habla de toda esa carga que uno tiene ahí en la psiquis, ¿no? El proceso de la sombra. ¿Ok? Y es muy importante porque es una de las características de Plutón, el trabajo con la sombra, ¿no? Otro aspecto de ese momento, cuando se descubre a Plutón, pues justamente es marca pues un periodo muy triste de la humanidad, justamente cuando viene ese proceso de Hitler, los nazis, etcétera, ¿no? Son momentos oscuros, porque Plutón marca la sombra, ¿ok? Pero la sombra como proceso de reconexión. Todos tenemos una sombra, hay una sombra personal, hay una sombra colectiva, y es parte de ese proceso de nuestra psiquis, pero que es importante ponerle luz. Entonces, ¿quién le pone luz a la sombra? Cada uno de nosotros, a través de nuestro proceso de autoindagación, de autoconocimiento, ¿ok? De ver en el otro, verme en el otro, es el espejo, ¿ok? Me muestra lo que tengo que sanar, me muestra lo que tengo que curar en mí, ¿no? Entonces es parte de ese proceso plutoniano de la sombra, pero para sanar, para iluminar, ¿no? Y justamente el maestro de la Ferrier nos habla pues que es un periodo, la era de Acuario es un periodo de iluminación colectiva. Y si Plutón está en Acuario, va a estar ahí 20 años, entonces ese periodo de iluminación colectiva, pues lo vamos a experimentar justamente desde ya estamos en ese proceso de dar luz a nuevos procesos creativos en nuestra vida, ¿no? Entonces, hay cosas puntuales de Plutón. Plutón es un agente de transformación. La misión que tiene Plutón es transformar. ¿Ok? Así como la misión que tiene Mercurio, una de las misiones de Mercurio es justamente que podamos aprender el manejo de la mente, ¿ok? Aprender el arte de la mente, el arte de manejar los procesos de diálogo interior, del diálogo exterior, la comunicación, el proceso mental. Así como Venus, pues, nos enseña al amar, no solamente el amor de pareja, es parte del amor, el amor de pareja, el amor de familia, sino también el amor universal, el amor místico, el amor por todo el planeta. Entonces, y Saturno nos enseña la disciplina, Saturno nos enseña el orden, Júpiter pues nos enseña a vivir en abundancia, Júpiter nos enseña a ser optimista, a ver más allá. Entonces, Plutón nos enseña a ver nuestra sombra, a ir hacia adentro, mirar hacia adentro para el poder despertar, ¿ok? Mirar hacia adentro de nosotros. Entonces, Plutón es un agente de transformación a nivel individual y a nivel colectivo. En este momento, las personas
que están regidas por el signo de Acuario o ascendente Acuario son las personas que más van a sintonizar esa vibración y van a ser agentes de cambio en su comunidad, en su familia, en su país. Las personas que tengan el sol en Acuario, ascendente Acuario o planetas en el signo Acuario, pues van a ser agentes de transformador. Entonces van a ayudar a Plutón a hacer ese proceso de reforma, de limpieza, ¿no? Plutón también rige o está asociado con todo lo que es lo subterráneo, ¿ok? Todo lo que es los movimientos de tierra, eh, los volcanes. Entonces, ver en la naturaleza, si queremos ver un ejemplo viviente conectando con la simbología de Plutón, es un volcán. Es un volcán en erupción. Es una forma de entender simbólicamente lo que hace Plutón, ¿no? Eh, Cuando el volcán explota, o sea, o está en ese proceso, es porque está soltando el calor que está por debajo, en la superficie del planeta Tierra. Entonces, lo que hace el volcán es justamente sacar ese calor, sacar esa energía para relajar otra vez al planeta, porque el planeta es un ser vivo, igual que el ser humano. Le da fiebre, ¿ok? El planeta se mueve, ¿ok? No es un planeta, no es un ser inerte, igualito, tiene vida, se mueve, se enferma también, se pone alegre, igualito, igual que el ser humano. Entonces, lo que hace Plutón es liberar las energías que están ahí atascadas, pesadas, que están generando un caos. Entonces, a lo que esa erupción volcánica se da, entonces el planeta respira y se relaja. Entonces, esa es la función también de Plutón, ayudarnos a mover las energías, lo que está estancado, lo que no está siendo bien utilizado. Lo que hace Plutón es, epa, nos toca la puerta y nos dice, mira, esto hay que cambiarlo. Y hay un movimiento. Entonces, la idea es que nosotros estemos en sintonía con ese movimiento plutoniano y podamos fluir en armonía, ¿no? También Plutón tiene que ver con las fuerzas internas. Por eso el símbolo que escoge el maestro de la Ferrier, que lo vemos en pantalla, ¿ok? Es el círculo que contiene la fuerza interior, ese fuego interior, ese calor, es la temperatura de nuestro cuerpo, el elemento fuego que está concentrado, que los yogis hablan de Kundalini. ¿Ok? Entonces, esa energía de Kundalini o ese fuego interior, esa fuerza interior, esa motivación, ese entusiasmo, se expande y se comparte con la humanidad, se comparte con las personas que nos rodean. Y eso es lo que hace Plutón, concentrar las energías, trabajar en nuestro poder interior, en nuestra fuerza interior, ¿ok? Empoderarnos desde el alma, desde el ser, no desde la personalidad, no desde el ego, sino que nos empoderamos, logramos ese control, ese autodominio, y luego entonces sacamos toda esa energía y la ponemos al servicio de los demás. Ese es una de las interpretaciones, pues, de ese símbolo eh, de Plutón, ¿no? Plutón como planeta nos conecta con el despertar interior y con el poder de la conciencia. ¿Ok? Esa es otra de las tareas que tiene Plutón. Nos viene a despertar de nuestro sueño, nos viene a despertar de nuestra inconsciencia, de nuestra ignorancia. Como dice el maestro de la Ferrier, ese despertar puede ser por asociación de ideas, es decir, de una forma eh, saludable, positiva, contentos, ¿ok? O ese despertar puede ser por el choque de la experiencia. Va a depender de cada uno de nosotros hacia cuál camino vamos a escoger. Si por la asociación de ideas, es decir, por la apertura de la mente, por la actitud receptiva ante los cambios que me está mostrando la vida, el universo, el cosmos, ¿ok? O si yo me estoy resistiendo a ese cambio, entonces viene el choque de la experiencia, ¿no? Entonces, es un imperativo cósmico. Un imperativo ocurre, llueve, truene o relampaguee. ¿Ok? Es sí porque sí. Entonces, como es un imperativo cósmico, las personas que estén en sintonía y estén receptivas a esas
vibraciones, ¿ok? De este ciclo cósmico van a fluir mejor. Y aquellas personas que no estén receptivas o que les cueste los cambios, entonces van a sufrir un poco más, porque están justamente, escogieron el camino del choque de la experiencia, ¿no? Entonces, Plutón nos va a traer la oportunidad para despertar, para darnos cuenta, para tomar conciencia, saber cuál es mi misión de vida, encontrar mi talento si no lo he encontrado, descubrir otras destrezas, aprender hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, eso es a nivel personal. Y por supuesto que a nivel colectivo va a traer, pues, a nivel de las masas, procesos justamente de toma de conciencia en lo político, en lo económico, eh, y un papel fundamental va a jugar, pues, la tecnología, la innovación, y ya lo estamos viendo. Si nosotros vemos la noticia, estamos viendo, pues, que cada día más se descubren nuevas herramientas, en este caso de la IA, de la inteligencia artificial. Cada día se descubren más elementos que nos conectan con el mundo de la virtualidad. O sea, hay un proceso de mucho avance tecnológico, pero que tiene que ir de la mano con el poder de la conciencia, con la conciencia, porque si avanza mucho la tecnología y no hay conciencia, entonces eh, todo ese avance, pues en vez de ser beneficioso para la humanidad, puede ser destructivo. También dice el maestro Laferrier, pues que la época de las máquinas puede ser una época recordada como una de las peores de la historia. Entonces, es muy importante ese equilibrio, que vayan de la mano, el avance tecnológico, todos esos procesos de tecnología, de lo que es lo que tiene que ver con la ciencia en la salud, la parte de la genética, todas esas investigaciones tienen que ir de la mano con la conciencia, con el bien. La verdad sin el bien, pues no ayuda a las personas. Entonces es muy importante ese proceso de equilibrio entre esos dos elementos, la conciencia y la tecnología, ¿ok? Al servicio del bien de la humanidad, al servicio del bien de todos, ¿ok? Entonces es bien importante tener eso presente, que Plutón nos va a despertar. ¿Ok? Plutón es la oportunidad para asumir ese poder personal, ese poder espiritual, ese tomar conciencia, darme cuenta de los cambios que tengo que hacer, darme cuenta de mi sombra, trabajar mi sombra. Y es muy importante, pues, leer a Carl Jung, que es un psicólogo muy famoso, que justamente, pues, tiene todo un trabajo, toda una trayectoria en su literatura, justamente para ese trabajo de la individuación. Y ese trabajo de la individuación empieza justamente con ver nuestra sombra, aceptar nuestra sombra, amar nuestra sombra, trabajar con ella, ¿ok? Porque en la medida que yo trabajo mi sombra, que son esos aspectos que no me gustan de mí, que son mis debilidades, que todos tenemos, en la medida que yo lo trabajo, entonces también lo que voy a proyectar va a ser, pues, consciente, ¿no? Y estar también presente que cuando yo veo algo que no me gusta de alguien, esa persona está haciendo un espejo y yo me estoy viendo en ese espejo. Entonces esa persona está jugando, está haciendo el papel de Plutón, mostrándome las cosas que debo cambiar, lo que debo corregir, que debo mejorar en mi persona, ¿no? Entonces, justamente el trabajo de Plutón a nivel personal es integrar la luz y la sombra, ese trabajo de conexión. También el trabajo de Plutón es alinear cuerpo, alma y espíritu, que esos tres vayan de la mano, porque a veces el cuerpo va por un lado, el alma va por otro, el espíritu ahí está viendo, observando, ver todo ese proceso de separación. Entonces, justamente Plutón nos ayuda a integrar el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿ok? Justamente es a través del conocimiento, a través de digerir o asimilar ese conocimiento, experimentarlo, vivirlo, para que se convierta en sabiduría. ¿Ok? Entonces, justamente la era de Acuarios y Plutón en Acuarios justamente es el saber. ¿Ok? Saber
esos elementos que son indispensables para la vida, saber vivir, ¿ok? Saber respirar, por ejemplo, saber alimentarme. Y así pues uno tiene que ir viendo cuáles son esos elementos que nos van a ayudar justamente a alinear, a integrar cuerpo, alma y espíritu, para que podamos realmente resonar con el cosmos, ¿no? Entonces, Plutón en Acuario nos invita a que hay que integrar nuestro mundo externo y nuestro mundo interno. Van de la mano. ¿Ok? No van separados. Entonces, esa es una realidad integrada en nosotros. Y esa es una de las bendiciones que nos puede dar Plutón si estamos receptivos, si estamos receptivos justamente a ser guiados por esas vibraciones de Plutón en Acuario. Plutón en Acuario también tiene su sombra. ¿Ok? Igualito, todos los planetas tienen su lado de luz y su lado de sombra. ¿Ok? Por ejemplo, Plutón, una de las sombras de Plutón puede ser, por ejemplo, las tiranías. ¿Ok? Recordemos que Platón habla que en ciertas épocas ahí está el mito de los metales y cómo cada metal pues, está asociado a una forma de liderazgo, a una forma de gobierno. ¿No? Y este Platón habla también en ciertos extractos, habla del tirano justo, ¿no? Que justamente es esa persona o esa comunidad que viene como que a reformar los procesos, ¿no? Entonces, el lado oscuro de Plutón justamente es no utilizar el poder para el bien, sino utilizar el poder para la manipulación, utilizar el poder para beneficios, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos, hay que estar muy conscientes para saber cuándo está la luz, cuándo está la sombra de Plutón, para yo saber en qué camino pues quiero conducirme, si a través del proceso de iluminación o a través del proceso de incineración, porque Plutón también nos puede quemar, ¿no? Entonces es muy importante justamente ese proceso interno. Y justamente Plutón, dentro de las enseñanzas tradicionales, Plutón está asociado a dos grandes tradiciones o dos grandes escuelas que son el budismo y la yoga. Son dos, digamos, podemos decir, herramientas para la vida que nos pueden ayudar justamente a sintonizarnos, a conectar el trabajo de Plutón a través del budismo y, y sus enseñanzas, las enseñanzas del Buda, que es como superar el sufrimiento, superar el dolor. ¿Ok? Vencer el dolor, vencer las batallas de la mente, la conquista de la mente. Esa es una de las enseñanza del budismo, conquistar la mente, esa es la mejor conquista, es la mente, ¿no? Entonces justamente con Plutón podemos lograr eso. Otra de la tradición es la yoga y justamente todo ese trabajo de la yoga, empezamos con el trabajo del cuerpo, ¿ok? Justamente es poner luz, darle luz, activar la luz de cada centro, de los 7 centros que tenemos en nuestro cuerpo, de nuestras glándulas, ¿ok? Ir dando luz. ¿Y qué es dar luz? Dar luz es darle ese calor, el calor que ya todos tenemos, que los yogis hablan pues de Kundalini, ¿ok? Pero que ese calor es el fuego interior, pero que es la motivación, que es el entusiasmo, que es el contentamiento, que es esa conexión con la vida. ¿Ok? Entonces, Plutón, a través de la yoga, pues nos va a ayudar justamente a ese proceso de dar luz y dar movimiento a todo nuestro ser, a todos nuestros centros energéticos conocidos como los chakras, ¿no? Plutón también son el trabajo con las fuerzas internas, las fuerzas que todos tenemos. ¿Ok? Nos habla la psicología que tenemos 3 urgencias, hombres y mujeres. ¿Ok? El ser humano en su psicología más básica tiene 3 urgencias. ¿Ok? La de la alimentación, la de la procreación, ¿ok? Y la de cuidar la vida. Entonces, justamente el trabajo de Plutón es ir sutilizando esas 3 urgencias, ¿ok? Ir sutilizando ese plano de esas necesidades, como decía Abraham Maslow, el triángulo de las necesidades, ir subiendo el triángulo de las necesidades hasta llegar a la punta,
del iceberg, ¿ok? Que es el sentido a la vida. ¿Cuál es el sentido que yo le estoy dando a mi vida? Y esa es uno de los elementos también que se va a despertar con Plutón, la búsqueda del sentido a la vida. Y cada uno va a ir encontrando eso, ese sentido. Otro de los aspectos de sombra de Plutón es justamente si yo no tengo el sentido de mi vida, yo no sé qué es lo que quiero, entonces vienen las crisis existenciales, viene la depresión, la angustia, los miedos, el pánico, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ese trabajo de las emociones, el trabajo de la respiración, el trabajo de integrar cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? Para que es la parte oscura del planeta o esa parte débil del planeta no se convierta en una amenaza porque se puede estar activando ese lado débil a nivel colectivo, crisis existenciales, etcétera, ¿no? Entonces es bien importante estar presente con eso, ¿no? Otro aspecto que quiero mostrarles es justamente un volcán en erupción. Entonces, fíjense que observar esto, ¿ok? Es sanador. Observar el momento en que está ocurriendo esa erupción volcánica, ese movimiento, sale toda una energía, ¿ok? Toda una energía se despliega, toda una energía, sale toda una energía para el bien del planeta. Es una liberación. Se están liberando emociones, sentimientos. Si lo llevamos al plano personal, entonces estamos liberando emociones, pensamientos, sentimientos, situaciones no resueltas. Justamente Plutón viene recordemos que en la mitología Plutón es el dios del inframundo también, ¿no? Entonces, es un proceso también de muerte y renacimiento. Otro elemento importantísimo de Plutón justamente es el renacimiento, morir y nacer otra vez. Entonces, van a ser oportunidades de morir y nacer, simbólicamente hablando. Los procesos de renacimiento espiritual, darnos cuenta de situaciones. Entonces, pero para eso tiene que se van a detonar situaciones en nuestras vidas, pero justamente para evolucionar, para avanzar. Recuerden lo que dice el Zulia Maestre, el doctor de la Ferrier. Vamos a despertar o por asociación de ideas o por choque de experiencias. Esa es nuestra elección, ese es nuestro libre albedrío. Hacerlo de una forma consciente, amorosa, integradora, o hacerlo doloroso, hacerlo con sufrimiento, hacerlo resistiéndome, va a depender de cada uno de ustedes. Pero Plutón trae cambios, es un imperativo cósmico, trae cambio personal y trae cambio colectivo. En la medida que cambiemos personalmente, somos agentes de transformación en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo y vamos a ayudar justamente a elevar el nivel de comprensión de este momento tan importante del planeta, ¿no? El maestro de la Ferrier nos habla, pues nos trae un pensamiento y nos dice, ¿no? Que saber que una era nueva se prepara y prepararse a sí mismo para recibirla es bueno. Entonces ya estamos en la era de Acuario. Dura 2160 años. Y con la entrada de Plutón en Acuario, los próximos 20 años van a ser la oportunidad para poder disfrutar, para poder vivir en miniatura. ¿Ok? En 20 años, lo que va a ser los 2160 años, lo que va a durar la era de Acuario. Entonces es una bendición, tenemos una oportunidad grandiosa. Entonces tenemos que aprovecharla al máximo. Es bueno recibir la era de Acuario, saber que estamos en la era de Acuario, pero también es importante, como él dice, luego es preciso conocer su mensaje y lo que ella nos aporta. ¿Cuál es el mensaje de la nueva era? Iluminación colectiva, es una época de fraternidad, la edad de paz, es una época donde reina la hermandad, se instaura una nueva psicología, una nueva forma de vivir, la ciencia del vivir. La era de Acuario
¿cuál es el mensaje que trae la era de Acuario? Que todos somos hermanos, que todos somos hijos de Dios, una sola religión, ¿ok? ¿Cuál es el mensaje de la era de Acuario? La paz individual es la paz colectiva, ¿ok? El amor universal, ¿ok? La espiritualidad, vivir la espiritualidad con más conciencia, espiritualizar la materia, ¿ok? Y lo que ella nos aporta. Entonces, ¿quién nos va a aportar Plutón en Acuario? Plutón en Acuario nos aporta eh, mayor conocimiento de la profundidad de nuestra psiquis, mayor conciencia de los procesos internos, nos aporta la oportunidad para hacer los cambios en la colectividad, los cambios en la forma de gobernar, los cambios en la forma de enseñar, ¿ok? La educación también va a cambiar, la forma de educar a las personas, ¿ok? Entonces, es todo un proceso, es todo un cambio de paradigmas. Entonces, hay un paradigma decadente, como dirían los filósofos, paradigma decadente es un paradigma que ya está caduco, que ya cumplió su función. Este es el paradigma de Piscis, que es la era de la cual nos estamos deslastrando, que ya cumplió su función, y está el paradigma emergente, que es el que está surgiendo, que es el paradigma de Acuario, que es el de la nueva era de Acuarios. Entonces, en la medida que sepamos cuáles son esas características de ese arquetipo, nosotros vamos a poder entender el mensaje del Acuario y vamos a poder vivir en sintonía y en coherencia con ese mensaje acuariano. Y justamente Plutón tiene esa tarea en los próximos 20 años de mostrarnos qué es la nueva era, vivir la enseñanza de la nueva era, ese nuevo humanismo que tanto se plantea todas las tradiciones de todos los tiempos, que es una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar, una nueva forma de amar, una nueva forma de educar, es una nueva forma de ver la vida con mayor integralidad, con síntesis, con unión. Ya no hay la separación, ya no hay la competencia. Eso es parte de ese nuevo paradigma, de ese nuevo arquetipo, de esa nueva vivencia, que en la medida que todos nos integremos, pues vamos a ayudar porque necesitamos una masa crítica. ¿Ok? Entonces, en la medida que esa masa crítica hace su trabajo, pues esa difunde, emite esa vibración para que sean más personas que se conecten con este nuevo mensaje y con esta nueva era, que es la era de Acuarios. Y esa es la tarea de Plutón. Plutón es un agente de transmutación, es un agente de cambio. Entonces tenemos que estar en esa sintonía plutoniana. Bueno, queremos agradecerle a, a Eliana Trujillo por su presentación. Y vamos a dar paso a las preguntas. A ver, Bien, permíteme. Entonces, si deja la parte de compartir, por favor. listo. Ok. Ah, ok, Ok, ¿sí me escuchan perfecto. ahora? ¿Sí me escuchan ahora? Parece Parece que que estaba estaba hablando hablando yo yo en en el el otro otro dispositivo. dispositivo. Bueno, 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 ah, hay un eco, ¿no? Se escucha un eco. ahí, Bien, perfecto. permíteme entonces, que estoy con los dos y creo que mm, ya está.
Bueno, entonces vamos a dar paso a las preguntas y pues vamos a empezar. Entonces, en la primera pregunta que tenemos con respecto a este tema es, se dice que Plutón también representa el subconsciente. ¿Cómo podemos comprender esto con respecto al ser humano? Bueno, recordemos que cuando Plutón fue descubierto, que fue en el año 1930, justamente en esa época de la historia de la humanidad, surge con mayor fuerza lo que es la enseñanza del psicoanálisis, el estudio del psicoanálisis, ¿no? Y ahí empieza pues ese proceso de indagación de todo lo que es consciente, lo que es inconsciente, lo que es subconsciente, que es un tema pues muy bonito que sería bueno tratarlo con un experto, ¿ok? Con un psicólogo en futuras oportunidades, pero que justamente Plutón es un planeta que está relacionado justamente con la psicología del psicoanálisis y él nos ayuda a explorar esa parte oculta de que todos tenemos, pero que es importante hacerlo, que no lo podemos hacer solos, que tenemos que hacerlo con una persona preparada en esa materia y hay elementos que nos pueden ayudar, como lo es anotar los sueños. A través de los sueños nosotros podemos ir abordando poco a poco eh, todo ese material que está en nuestra psiquis, al cual no tenemos acceso de forma consciente. Entonces, cuando llevo un diario de sueños y los voy leyendo y estoy atento a esos mensajes que están ahí, yo empiezo a abordar esa parte interna, oculta de mí. Eso lo puedo abordar también con la práctica de la yoga, que es otra herramienta que me va a ayudar en mi proceso personal para yo poder trabajar con esa parte a la cual no tengo acceso. ¿Ok? Y por eso es que uno va a la terapia, por eso es que uno va a hacerse un psicoanálisis, por eso es que uno va al psicólogo, ¿no? Porque justamente ese profesional me va a ayudar a poder entender y poder interpretar esa parte, que no es fácil. Jung, el psicólogo Jung, Carl Jung, él utilizaba mucho el arte a través de los mandalas. Entonces, a través de pintar mandalas, él ponía a sus pacientes, y es interesante porque Jung él utilizaba la herramienta de la astrología, hoy conocida como la cosmobiología, para ver a sus pacientes, ¿no? Ver esos tránsitos y ver esas activaciones cósmicas, ¿no? Para entender las crisis o los avances que tenían sus pacientes. Entonces, él ponía a sus pacientes a pintar mandalas. Entonces, esa es otra herramienta que tenemos para poder abordar esa parte interna de nosotros a través del arte. Entonces la podemos abordar a través de los sueños, a través del arte, los mandalas, de pintar mandalas, y a través de la yoga, a través de las prácticas, en este caso la cultura psicofísica, los ejercicios de respiración, y eso pues me va a ayudar a hacer ese trabajo de integración. Muy interesante. ¿Y este diario es necesario hacerlo como diario, o sea, todos los días o por lo menos un par de días a la semana? Porque pues a veces uno no se acuerda de hacerlo con Sí. tanta frecuencia. Generalmente, a veces uno dice, no es que yo no soñé, nos dicen los expertos Mm. que siempre soñamos, lo que pasa es que no nos acordamos, ¿no? Pero si nosotros nos entrenamos en ese diario, eh, ya de forma natural, el sueño se revela y yo me voy a acordar cuando empiezo a notar, ¿ok? Entonces, no tiene que ser todos los días, ¿ok? Pero sí por lo menos 3 veces a la semana que yo voy anotando para ver las claves que me habla mi inconsciente, mi subconsciente, esa parte a la cual no tengo acceso de forma natural. Por eso siempre pues nos orientan de que al acostarnos, o sea, antes de irnos a dormir, pues evitar los artefactos eléctricos, los celulares, evitar esas imágenes, porque eso queda ahí grabado, ¿ok?
Entonces por eso tiene, hay las pesadillas, por eso me cuesta dormir. Entonces es importante una música adecuada, un aroma, hacer un momento de introspección para prepararme para ir a dormir, porque cuando yo voy a dormir estoy inconsciente completamente. ¿Cuántas horas? 6 horas, 7 horas, 8 horas, ¿no? Entonces es un tiempo muy valioso que si yo me entreno a anotar los sueños, puede ser un tiempo que me puede dar información para mi proceso de evolución. Y Plutón, pues justamente juega un papel muy importante en ese proceso de autoconocimiento, de autoindagación y de ir hacia adentro. Ok. La siguiente pregunta es, ¿parte de ese cambio de Plutón en Acuario corresponde a lo que representa la inteligencia artificial? ¿Cómo podríamos comprender esto? Tan en boga Pues, la eh, inteligencia artificial. bueno, imagínense Plutón en Acuario en el 1778. Imagínense, en esa época era, según lo que vemos aquí, la línea del tiempo, era la revolución industrial. Ya en esta época no es la revolución industrial. O sea, ¿qué es en esta época? Es lo que vemos con la IA, que es la inteligencia artificial, las casas inteligentes, que uno llega a su casa y le dice, préndete a la nevera, a la electricidad, la luz de la casa, ¿ok? Entonces, todo eso es Plutón en Acuario, ¿no? Que puede ayudar a la humanidad en cierto grado, ¿ok? Pero va a depender mucho de cómo se utilice esa herramienta. Y que lo más importante, nos dicen los maestros, es la conciencia, ¿ok? Que lo más importante es el trabajo de la mente, porque una de las grandes crisis que nos puede traer Plutón es el vacío existencial. Puedo tenerlo todo, tener toda la comodidad, tener todo el confort, yo puedo tener toda la información solamente preguntándole a la herramienta, ¿ok? Pero si no hay esa conexión alma, espíritu, cuerpo, no hay esa integración, no va a funcionar. Entonces, es muy importante ese equilibrio entre la herramienta, la tecnología, la innovación, por supuesto, para mejorar los procesos de la vida, pero que tiene que ir de la mano con la conciencia, tiene que ir de la mano con la utilidad de esa herramienta para el bien físico, espiritual, mental, de todo, pues. un, un mensaje para futuras generaciones. La siguiente pregunta es, ¿Plutón en Acuario tiene que ver con las grandes pruebas que debe vivir la humanidad antes de la iluminación colectiva? Todo lo que estamos viviendo ahora y probablemente viviremos en los siguientes 20 años, que es lo que viene, ¿no? Sí, bueno, recordemos que los tiempos, el reloj nos da los tiempos, ¿no? Tenemos el tiempo al cual estamos acostumbrados la humanidad, las 24 horas, horas de día, horas de noche. Ese es nuestro tiempo en el microcosmo. Pero en el macrocosmo hay un tiempo más amplio, que es el tiempo de las eras, que son las grandes eras, que es un tiempo de 2000 años aproximadamente cada era, ¿no? La era de Acuario nos hablan de que son 2160 años. Entonces, pensar en ese tiempo a veces es un poquito desconcertante, ¿no? Porque si vivimos 90 años, 100 años y dura 2000 años, no nos sentimos como que muy, muy cómodos, ¿no? Pero justamente Plutón en Acuario justamente nos viene a mostrar un poquito de lo que es la era de Acuario y siempre van a haber pruebas, siempre hay en los procesos de eras, hay las pruebas que tiene que vivir la humanidad, pero que esas pruebas justamente nos ayudan para que la era se pueda manifestar en todo su esplendor. Lo que es importante es que nosotros como humanidad eh, avancemos. Si la humanidad avanza, si una persona avanza, ¿ok? Avanza su familia, avanza su comunidad y avanza su país. Entonces, yo pienso que lo más importante es que para que se pueda dar esa iluminación colectiva, que se pueda dar así, por eso habla de iluminación colectiva, va a depender mucho del trabajo en equipo, va a depender mucho del trabajo en comunidad, porque el acuario no es independiente, el trabajo en acuario no es como Leo, que Leo es más, o la era de Leo, pues es más el yo, el yoísmo, ¿no? En acuario
no es el yo. En Acuario es nosotros. Entonces es muy importante salir del yo para estar en el nosotros. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué se puede decir que implica Plutón respecto a la explotación o el uso del petróleo? Es Ok, una pregunta. hablar de los recursos renovables y no Ajá. renovables. Justamente Plutón, una de las características que vimos tiene que ver con lo subterráneo, ¿no? Y recordemos que en esta nueva era, en este nuevo arquetipo planetario, es justamente el cuidado de la tierra, ¿ok? El cuidado de la madre tierra, ¿no? Es la vuelta al huerto, al orgánico, a sembrar uno mismo las plantas, ¿ok? Y justamente va a llegar un momento en la historia de la humanidad en donde ya no vamos a utilizar petróleo, a como estamos acostumbrados en este momento. ¿Ok? Pero eso lleva todo un proceso porque eso lleva un cambio en la forma del consumo, lleva un cambio en la forma en la que nosotros queremos hacer nuestras construcciones más ecológicas. Entonces sí, viene un cambio justamente también en ese proceso de cómo tratamos al planeta y ya pues el petróleo sabemos pues que en algún momento pues va, viene otra forma de construcción, viene otra forma de producción más ecológica, más verde, o sea, más consciente. Así que es parte de un proceso que ya iremos viendo en el transcurso del tiempo, ¿no? O sea que Plutón hablaría de la llegada de la finalización de los recursos del petróleo, Podríamos decir que Plutón lo que nos va a traer es el ingenio, la creatividad, ¿ok? Para buscar otras formas de producir que no afecten tanto al planeta. energías alternativas. Energías alternativas. ¿Ok? Ok. Que haya un equilibrio, porque hasta ahora ha habido un desequilibrio. Mm, excelente. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿y si Plutón representa la yoga, qué avance tendrá esta ciencia vital en los próximos 20 años? Pienso que ya la yoga ha avanzado. Desde el 2015, cuando las Naciones Unidas decretó el Día Internacional del Yoga, pues ahí eso fue un salto cuántico. Eh, y ahora pues justamente vamos a ver mucha más práctica de yoga, pero mucho más consciente, porque hasta ahora ha sido o es la yoga más física, ¿no? Eh, yo pienso que Plutón en Acuario nos va a traer la posibilidad de poder entender el sistema completo, no solamente la Hatha Yoga o la yoga física, que es la que más se conoce, la que más se busca, la que más se practica, eh, pensamos que ahora la yoga, pues la persona va a tener la oportunidad de conocerla en todo su sistema completo, ¿ok? En el yoguismo, o sea, el yoguismo, las personas van a entender o van a comprender qué es el yoguismo, que es la base para poder trabajar en lo que es la yoga como ciencia, como sistema de vida, para poder alcanzar el yu, que es la unidad, que es lo que trae el maestro de la Ferrera. Entonces, pensamos que lo que viene es la práctica consciente de la yoga más allá de la yoga física, entender todo su proceso de la transformación, entender todo el proceso de la realización que busca el ser humano. Entonces, pienso que es lo que viene ahora. Mm, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cómo va a transformarse el sistema de creencias considerando tanto a Plutón en Acuario así como Saturno en Piscis? Ok, ahí tenemos dos energías totalmente diferentes, porque Saturno en Piscis, hablamos, es la era que ya terminó, es el paradigma decadente, no porque sea malo, no estamos hablando de bueno o de malo, sino que es la forma de pensar de una época que ya no está vigente en esta época. Por eso lo llamamos paradigma decadente, porque ya está saliendo, ¿no? Y ese es Saturno en Piscis, ¿ok? Y Plutón en Acuario, pues que es el paradigma vigente para este momento. Entonces, todo ese proceso se va a dar a través, como lo plantea el maestro en la enseñanza,
a través de la síntesis. ¿Ok? Entonces, todo ese proceso, porque Piscis es el sentir, elemento agua. Acuario es elemento aire, es el saber, que es el conocimiento. Entonces, es a través de la síntesis que nosotros vamos a poder realmente sintonizar el proceso, avanzar y poder dar ese salto cuántico. Es a través de la síntesis de todo el proceso, pero que es un trabajo individual, o sea, que cada uno lo va a ir haciendo. ¿Ok? Ok, me parece un abordaje importante. Y la siguiente pregunta, ¿cómo podemos tener una guía o un indicio de los cambios de vida que debemos hacer cada uno en nosotros? Bueno, eso es algo muy personal, ¿no? Porque cada uno va a ir dándose cuenta de ese proceso, ¿no? Eh, pero sí como algunos tips o algunas claves. La alimentación, las personas se van a ir dando cuenta que el cuerpo hay alimentos que ya no va a tolerar. Es como el caso de los niños que nacen y que no quieren comer carne. O sea, que de una forma natural, ¿no? Por el dolor hacia los animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que estar atentos al mensaje del cuerpo. El cuerpo me va a pedir ciertos alimentos, el cuerpo me va a pedir ciertas prácticas, el cuerpo me va a pedir levantarme más temprano, de forma natural. Todo surge de forma natural, porque en la naturaleza todo es sencillo, ¿ok? Es uno el que lo complica, ¿no? Entonces, si estamos atentos, si escuchamos, si observamos, entonces el mismo cuerpo me va dando el indicio, ¿ok? Me va a pedir hacer yoga, me va a pedir hacer tai chi, me va a pedir bailar, un ejemplo, ¿no? Cosas muy cotidianas. El mismo cuerpo me va a ir pidiendo y después el alma me va a ir pidiendo. ¿Ok? Entonces, digamos que a través de esos elementos del día a día, me va a pedir el cuerpo leer más, me va a pedir unirme a una comunidad que esté en la misma sintonía. Entonces, son procesos naturales, son procesos muy sencillos, pero que si estamos atentos, acuérdense que Plutón eh, es de adentro hacia afuera. Entonces yo tengo que escucharme adentro, lo que me está pidiendo mi alma, mi cuerpo, es decir, lo que me está pidiendo el ser. Entonces la alimentación, hacer algunos cambios en mi estilo de vida, ¿ok? Entonces es saber escuchar. Acuérdense, o por asociación de ideas o por choque de experiencia. El choque de experiencia es la enfermedad. Entonces, si aparece la enfermedad, es el choque de experiencia, que me está indicando del cambio. Hay un libro que se llama La enfermedad como camino, ¿ok? Pero eso es una forma, está la forma que es de asociación de ideas. Entonces yo voy asociando, esto me favorece, esto es importante, soñé con esto, entonces esta es una clave. Entonces, a través del sueño me dan las claves. Si yo estoy atenta y atento, capto el mensaje, hago el cambio. Hay otro libro interesante de Sincrodestino, de Deepak Chopra. Ese es otro libro también muy interesante en este momento plutoniano, porque Plutón, como es tan sutil, es algo tan, es la energía psíquica, yo tengo que estar atento a a los famosos déjà vu, ¿ok? A la sincronicidad. Si yo estoy atento al sincrodestino, a la sincronicidad, yo agarro los mensajes que el universo me envía. Ok. O sea, es más que nada sería, no va a ser algo ah, claro, va a ser algo más sutil hacia el interior. Sí. De adentro Ok. hacia afuera. Plutón es de adentro hacia afuera. Tal vez Por como supuesto, pequeños mensajes de otras personas o algo que, como escuchar la voz interior, que es lo que es- dicen, ¿no? sí, la sincronicidad, otro tema también de estudio de Jung. Yo amo a Jung, yo quiero mucho a Jung. Ya Entonces, nos dimos cuenta. sí, él habla de la sincronicidad y Deepak Chopra habla del sincrodestino, que es lo mismo. ¿No? Sí, O sea, que un acontecimiento ocurre al instante, ¿ok? De pronto yo estoy pensando en una persona y esa persona me llama. Ahí hay una clave, ahí hay una clave. De pronto soñé con una persona, tuve un sueño, eh,
y de pronto veo en el nombre veo el nombre de esa persona en un anuncio, en un instante. Ese es un sincrodestino, es una sincronicidad. Entonces, pero yo soy el que tengo, la que tengo que interpretar el mensaje, ¿no? Tengo que estar clara para saberlo interpretar, porque el universo me va a hablar así. O sea, porque a veces uno espera que el universo le dé todos los detalles. No, el universo no nos va a hablar de esa manera. El universo nos va a dar pistas y yo voy a uniendo las pistas. Va a depender de mí si yo, de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a mi actitud, cómo yo lo voy a interpretar. Entonces, va a depender también de nosotros mismos, ¿no? Ok. La siguiente pregunta. Mm, ¿Cómo Plutón podría cambiar la política de manera global? Bueno, ese cambio político es un poco más lento porque estamos hablando de egos, estamos hablando de intereses, estamos hablando de procesos colectivos que requieren un tiempo, ¿no? No es lo mismo el cambio de una persona, yo puedo cambiar rápido, ¿ok? Que un cambio colectivo y un cambio en lo político. Eso requiere pues un proceso más dinámico y requiere un proceso más intenso, ¿no? Pero igual va a traer el cambio. ¿Por qué? Porque como es un imperativo cósmico y en la línea del tiempo de Plutón en Acuario vimos que siempre trajo cambios para mejor, cambios que para esa época pues era algo novedoso. Se habla en la enseñanza de todas las tradiciones que en esta era de paz, en esta nueva edad, en esta nueva era, digamos que va a ser el gobierno de sabios, los gobiernos de líderes educativos, líderes espirituales, ¿no? Entonces digamos que estamos en ese proceso, pienso que va a ser muy lento a nivel político, va a ser un poco más lento, pero ya está anunciado, pues que la nueva política o la nueva forma de gobernar va a ser de iniciados, va a ser de personas que van a tener un nivel espiritual y van a tener pues mayor conciencia y no va a ser un gobierno de ego, sino un gobierno del espíritu, ¿no? Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, hemos visto que hay muchas guerras en el mundo de hoy. ¿Es eso tal vez algún signo del paso de Plutón en el mundo o es algo propio de la humanidad? Siempre Plutón y Marte son dos arquetipos cósmicos muy parecidos, en el sentido de que son belicosos, son peliones, ¿no? Siendo un poquito folclóricos, ¿no? Y tienen una fuerza de reaccionar en diferentes escalas, por supuesto, ¿no? Entonces, generalmente cuando Plutón está muy presente, o también Marte, pues sí activa esos procesos belicosos del planeta. Pero acuérdense que las guerras no las ocasiona el planeta como tal. La guerra la ocasiona el ser humano. ¿Ok? El cambio tiene que ser en el ser humano para que se acaben las guerras, ¿no? Porque como dice la enseñanza, o sea, no todo lo que está en el cielo tiene que ocurrir, no necesariamente. ¿Ok? Entonces, esa parte de las guerras es muy del humano, de la persona, muy de nosotros, ¿no? Que tiene que haber ese cambio personal para que los líderes y la humanidad y la comunidad, pues, en vez de hacer la guerra, pues, haga la paz o hagan el amor, pues. Ujú. ¿Nos puede comentar un poco más a profundidad de lo que sucedió más o menos en la vez pasada que Acuario pasó estuvo Acuario cuando Plutón estuvo en Acuario, más o menos dijo en 1778, Exacto, aparte ajá. de... Sí, bueno, lo más importante que nos deja ese tránsito fue el proceso de poder, en ese momento de la historia de la humanidad, se vivió esos principios acuarianos en esa época. Libertad, la libertad, ¿ok? No es libertinaje, sino que en esa época, pues, había mucha represión y, pues, ese Plutón en Acuario trajo ese proceso de libertad en el sentido de poder desplegar una fuerza,
Y esa fuerza que se desplegó, pues generó unos cambios importantísimos en esa época y en esas en esas coordenadas geográficas del planeta, ¿no? La libertad, la hermandad, ¿ok? Todo ese proceso también de la pérdida, en este caso, de la monarquía. O sea, a partir de ese proceso ya la monarquía no tenía tanto poder, aunque todavía sigue, hay expresiones de la monarquía actualmente, pero ya es un poder compartido. ¿Ok? No era un poder autoritario solamente la monarquía, sino que ya viene el proceso de la república, ya viene el proceso de las personas, del pueblo o de la comunidad para poder ejercer también su derecho, poder ejercer su opinión, para bien o, pues, o para mal, ¿no? Otro proceso que también se puede destacar, ¿ok? Bueno, es cuando Estados Unidos pues empieza a asumir, a partir de ahí, empieza a crecer Estados Unidos como potencia. ¿Ok? Siendo una potencia pues muy marcada en todo el planeta. Pues Estados Unidos pues tiene ese arquetipo acuariano muy marcado en su esquema, en su cielo, en su misión de vida como potencia y como país, ¿no? Entonces digamos que son elementos importantísimos. Y otro aspecto, pues los cambios del proceso artesanal, del proceso manual al proceso industrial. Ahí hubo un cambio también muy importante, ¿no? Que es el que estamos viviendo ahora con lo virtual. Ahora todo es virtual. O sea, ya nuestra vida se reduce pues a lo virtual, ¿no? Entonces es como muy similar a lo que fue en la época de la revolución industrial, ¿no? La tecnología, la parte de la maquinaria y lo que ahora nuestra revolución es el celular. O los jóvenes jugando ese jueguito, ¿cómo es? El Y metaverso. es, ah, El sí. metaverso. Pero hay una Eso cosa es. importante que había que destacar es que en la época de bueno, vino la revolución, amor, fraternidad, pero después estaba mandando a todo el mundo a la guillotina. Entonces, tal También. vez habría un lado oscuro de Plutón. Sí, siempre. Es que siempre los planetas van a tener su lado luminoso o las fortalezas y su lado oscuro o la debilidad. Siempre, siempre va a estar ese ¿Cuál es proceso, el ¿no? lado Porque oscuro de Plutón? el lado oscuro de Plutón es la muerte. Recordemos que en la mitología griega el dios, ¿ok? O su arquetipo es Hades, el inframundo, ¿no? Entonces el inframundo pues es un tema bien profundo, bien fuerte, ¿no? Pero también es nuestra sombra. Entonces el lado oscuro de Plutón es justamente la tiranía, el dominio, la manipulación, ¿ok? Es la sombra, el proceso de la sombra. Pero Okay, ahora lo llevamos a escala mayor, ¿no? O sea, a sí, por nivel de supuesto. comunidades, a nivel global, ¿no? Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Eliana Trujillo, por su participación. Aprovechamos para informar que la profesora Eliana nos acompañará a partir de marzo de este año en las exposiciones de Luna Llena cada mes con nuevos ciclos y valiosos elementos a considerar. Gracias también a todos ustedes por su compañía. Queremos aprovechar para em, ya que está la presencia de la profesora Eliana para pues que nos dé un material introductorio con respecto a las lunas llenas que vamos a tener a partir del mes de marzo. Profesora Eliana. Bueno, gracias al equipo de estudio por la invitación. La idea de este proceso, de este ciclo que estamos empezando a partir del 21 de marzo, recordemos que nosotros tomamos siempre como punto de referencia el cosmos para empezar el trabajo. ¿Ok? Tratamos de sincronizar el ritmo cósmico con el ritmo humano, ¿no? Y justamente siempre los 21 de marzo, 20, 21, 22 de marzo aproximadamente, hay un momento cósmico muy importante que se conoce como el equinoccio. ¿Ok? Dependiendo de la zona donde me encuentre, puede ser de primavera o puede ser de otoño, ¿no? Pero lo que sí siempre ocurre en marzo, nos encontramos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, es justamente
la activación del punto vernal, ¿ok? Eh, Conocido como 0 grado de Aries también, que es el momento de un año cósmico, así como está el año nuevo chino, está el año nuevo para los mayas, el año nuevo gregoriano, que lo celebramos el 31 de diciembre, tenemos el año nuevo cósmico. Entonces, justamente con ese nuevo ciclo queremos empezar una dinámica con las lunas llenas que nos ayuden a integrar cuerpo, mente y espíritu. Es un proceso de integración, tomando como referencia justamente los arquetipos zodiacales. El arquetipo zodiacal que está en el cielo, que no es un invento humano. Lo que hizo el ser humano fue unir los puntos, unir las estrellas, unir esa conexión. Vieron ese símbolo que ve ahí, le pusieron un nombre a ese símbolo, le pusieron unas características, unas cualidades, y eso ocurrió gracias a la observación de años y años y años. Entonces, lo que queremos hacer, e invitamos a las personas que nos acompañen, justamente hacer ese trabajo práctico de las lunas llenas con la meditación, con la integración de los símbolos, pero en en la vida diaria, en mi día a día, cómo prepararme para hacer esa meditación de luna llena, qué elementos me van a servir para este mes, porque cada mes es una luna llena diferente. Entonces, esa es la invitación que vamos a expandir a todas las personas para que nos acompañen en este nuevo año cósmico con las lunas llenas y la integración cuerpo, alma y espíritu. Muy, muy interesante con respecto a lo que a lo que nos está platicando. Y gracias a todos los presentes por su compañía y los invitamos el próximo lunes cuando tengamos el tema Luna llena de Piscis y su arquetipo psicológico con el profesor Pedro Ochoa. Hasta entonces, muy buenas noches. Gracias por su presencia. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.